Es un placer presentarles al profesor Sergio Darío Bertú, profesor titular de Clínica y de Estomatología de la cátedra correspondiente de la Facultad de Odontología de la UBA, cátedra fundada en 1948 por el doctor Felipe Cora Elisset, mi tío abuelo. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por ser parte de la sociedad, haberme invitado a formar parte de esta sociedad, felicitaciones por la formación de la sociedad y continuando con lo que dijo el doctor que habló de cáncer orofaringio, lo que nosotros tratamos de dilucidar y en lo que estamos trabajando es en encontrar ese tumor invisible, ese tumor que no se ve o que no está y que se descubrió a través del PET por el ganglio. Entonces nosotros empezamos a trabajar y a buscar pequeñísimas lesiones que pueden estar asociadas al BPH. Lesiones estomatológicas, lesiones en boca. Por eso es que hablo de lesiones blancas, porque siempre se habla de lesiones blancas de la cavidad bucal y estas lesiones blancas no todas pueden estar asociadas al BPH. Las más comunes, que son las que conocemos, son las verrugosidades. Estas son las lesiones también más antiguas, que son verdaderas verrugas. Ahí está la definición de verrugosidad. Son lesiones totalmente queratinizadas, de superficie irregular. Esto históricamente se sabía o se presumía que podía estar asociado al virus del BPH. Se dan tanto en mucosa no masticatoria, es decir, en mucosa de revestimiento, como en mucosa queratinizada masticatoria, como esta que está en paladar, con múltiples filamentos, bien verrugosos. Otras, como esta en cara dorsal de lengua, siempre son blancas, elevadas, muchas pediculadas, otras más bien sésiles, pero mantienen un contorno bien definido. Hemos visto acá en distintas localizaciones, esta en mucosa labial inferior. Todas estas son HPV dependientes, es decir, son producidas por el virus del HPV, generalmente virus de bajo riesgo. Este caso, por ejemplo, que también hizo múltiples verrugosidades en comisura labial, hacia piel y hacia la mucosa, era un paciente HIV, es decir, un paciente HIV positivo que luego él consulta justamente por sus verrugosidades que habían aparecido y habían multiplicado y descubrimos a través de eso que era el paciente HIV positivo. Bueno, como decía recién el doctor, tenía una conducta sexual de sexo con hombres y se había contagiado a través de su pareja. ¿Cómo hacemos para estudiar estas lesiones? Bueno, hace más o menos en el 2014 con el doctor Tati empezamos peleando y remando, tratando de conseguir quién nos hiciera la PCR. Trabajamos bastante en toma de material citológico, donde la PCR nos daba negativa, donde no teníamos buenos resultados en boca, no había mucha experiencia, no había mucha bibliografía acerca de esto y logramos, como la mayoría de estas lesiones que acabo de mostrar son lesiones que el paciente solicita su extirpación porque no quiere estar por la vida con esas lesiones, no quiere estar que se le vea este tipo de lesión en el labio, entonces estas lesiones se extirpan. Bueno, nosotros las extirpamos, cauterizamos con electrocoagulación, láser no tenemos, y parte de este tejido lo enviamos para hacer PCR secuenciación. Bueno, hemos tenido distintos convenios con distintos laboratorios. El laboratorio ManLab trabajó muchísimo con nosotros, hemos trabajado varios años, hemos hecho un par de publicaciones con eso. En este momento estamos trabajando con Central Lab, que también tiene otro equipo parecido. Estamos tratando de armar otra publicación con ellos. Bueno, y obtenemos ahí la secuenciación de qué virus tenemos en esa lesión. Continuando con las lesiones más pequeñas, entonces acá, bueno, el proyector no ayuda mucho, pero estas son lo que se llaman las manchas blancas
traslúcidas, brillantes, que hay bibliografía que habla de estas lesiones en boca. Son manchas muy pequeñitas, donde hay que mirarlas muy bien y con aumento. Si no es con aumento, por ahí uno no se da cuenta de esas lesiones. Y esas son esas pequeñas manchitas blancas, traslúcidas y brillantes que están asociadas al HPV y que a la biopsia por ahí presentan coilocitos y por eso ese color traslúcido y brillante. Y cuando hemos hecho la biopsia hemos obtenido por PCR el tipo de HPV. En piso de boca, fíjense, no se ve muy bien, pero ahí está la lesión. Se ve, sí. Bien. Esas son las lesiones más pequeñitas que podemos detectar y que esto puede, si el paciente está en determinada edad y tiene otros factores de riesgo, como decía el doctor, nosotros tenemos en la boca todos los factores de riesgo, el tabaco, el alcohol, la irritación mecánica continua y el hábito sexual también, y si esa lesión es HPV, bueno, esas lesiones a veces con el tiempo de evolución se pueden transformar en lesiones malignas. Otra lesión es la queratosis. Esta es una lesión queratósica en borde de lengua hacia piso de boca, hacia cara ventral y hacia piso de boca, asociada a HPV. En encías también, que hay bastante poco descrito en encías, estas son lesiones asociadas a HPV en encía. Esta, una lesión que esto comenzó siendo un líquen queratósico, fíjense que ahí tenemos una lesión potencialmente maligna, que es el líquen, de tipo queratósico, que es, digamos, de los más potencialmente malignos, de los más agresivos, y se asoció al virus de HPV 16, porque hicimos la PCR y obtuvimos el 16. Luego, esta señora, en esta zona, a ver si puedo activar el puntero. Sí, en esta zona, ahí se ve, desarrolló un carcinoma. Esto es un trabajo, esa paciente pertenecía al doctor Lanfranchi, que es nuestro profesor, y bueno, él publicó. Bueno, en piso de boca y cara ventral de lengua, cercano al frenillo, fíjense cómo el frenillo lingual está todo afectado, es toda una queratosis. La única forma de tener una queratosis en ese lugar en piso de boca es que el paciente sea alcohólico, de bebidas destiladas de alta graduación, es decir, que tome whisky y puro y que lo tenga en el piso de boca, y no hay otra causa, sino es porque entró el HPV, el VPH, y generó esta lesión y activó esta lesión. Y vamos a las poquitos más sutiles, que son las vegetaciones, que estas ya no son blancas, no son queratinizadas, pero también asociadas al virus del VPH. Este caso estaba asociado al virus del VPH, hicimos la biopsia, la extirpación, parte de la lesión la enviamos para PCR secuenciación y dio VPH. Otra vegetación que tampoco se ve blanca, ahí en encía, miren cómo está en la papila, en una y en otra papila. Es decir, como verán, esta papila, toda esta lesión tiene menos de 2 milímetros de altura. Si estamos hablando de que si no la miramos con microscopio clínico o con una buena lupa, no vemos la lesión. Esta sí, bueno, es más grande. Esto es una vegetación en paladar, una lesión importante, grande. Acá estamos viendo otra en encía, donde ya se extrajo una pieza dentaria. Ahí lo que estamos marcando es el pedículo, la lesión está aplanada, todas asociadas al virus del VPH. También tenemos dentro de estas vegetaciones muchas asociadas a la enfermedad de HEC en niños, o hiperplasia epitelial focal o enfermedad de HEC en niños con múltiples lesiones. Estos son HPV de bajo riesgo, pero bueno, el tratamiento necesita ser quirúrgico. Vegetaciones, entonces de color rosado, ya no estamos con lesiones tan blancas. Acá tenemos más vegetaciones, lo marca bien el cursor, perfecto. Bueno, y otras lesiones que vamos a ver blancas en la boca y que no son asociadas al virus del VPH.
Esto es una línea alba bucalis hiperplásica, que el paciente se traumatiza o se muerde la mucosa yugal y se ve la lesión blanca, brillante, pero esta porque tiene mucho leucoedema y no está asociada al virus del VPH en general, ¿no? Una micosis en paladar, una candidiasis, ahí está, una candidiasis hiperplásica, que es una candidiasis crónica. Probablemente este paciente use una prótesis y esta candidiasis se genere debajo de la prótesis. Después encontramos otras lesiones blancas que pueden confundirse con VPH y que son lesiones del secundarismo sifilítico. Sinceramente no tenemos experiencia en estudiar estas lesiones del secundarismo sifilítico, estudiarles el VPH. Eso no lo hemos hecho. Es decir, son pápulas. Esta se ve mejor, bien blanca, translúcida, brillante, muy parecida a lo que sería una lesión por VPH, pero esto es una pápula. Por supuesto, esto va acompañado de la microadenopatía, la polimicroadenopatía, de los síntomas, es decir, que nos hace sospechar más de una sífilis, pero en realidad no tenemos trabajo hecho sobre sífilis y VPH. Podría ser que en esta lesión también haya VPH. Más sífilis, más pápulas en borde de lengua, como lesiones blancas diferenciales de lo que era VPH. Bien. Acá tenemos otras lesiones más. Miren cómo está toda la mucosa del labio inferior. Otro diagnóstico diferencial, la palatitis nicotínica. La palatitis nicotínica es una hiperplasia que se genera en el paladar, una queratinización que se genera en el paladar por el hábito de fumar mucho. En Centroamérica se fuma con la candela para adentro, en ciertos lugares, es decir, con la brasa del cigarrillo hacia adentro, y genera estas palatitis que son verdaderas queratosis. Hay acantosis, aumento del espesor del epitelio y hay una gran queratinización. Pero esto no está asociado al VPH. Acá tenemos otra, ahí pueden ver bien la dilatación de los conductos de las glándulas salivales menores. Bueno, acá tengo una foto para hacer honor al doctor Lanfranchi, que está acá, que era nuestro maestro, la doctora Stina Sirhanen, que es la que vino a hacernos interesar en el estudio del VPH por allá por el 2014 en la boca, que ella viene haciendo muchos trabajos en boca. Y acá tenemos algunos de los trabajos que hemos publicado nosotros con este estudio que venimos haciendo con PCR en las lesiones bucales, en las lesiones bucales, y ahí tenemos la clasificación de los tipos de HPV que encontramos, los de alto riesgo, los de bajo riesgo, los porcentajes. Yo todo esto no lo traje ahora, pero en algún otro momento en la sociedad vamos a ir presentando específicamente cada uno de estos tópicos. Incluso también hicimos un trabajo comparando los VPH obtenidos en el tracto genital inferior femenino, que eso lo hicimos en el Hospital de Clínicas, y los VPH que obtuvimos en cavidad bucal en el mismo paciente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.